La forma de onda de la tensión mostrada en la figura A es aplicada al circuito de la figura B. La corriente inicial en el inductor es cero. Calcule E sub 0, que es la tensión del inductor, y realizar la gráfica de la tensión en función del tiempo y encuentre la corriente del inductor en t igual a 5 milisegundos. Entonces, acá es como una fuente, ¿no? En ese caso de tensión, V sub S, que toma tres valores para tres intervalos. T menor que 0, un tiempo menor a 0 milisegundos, la tensión es 0 voltios. La fuente de tensión para el intervalo de 0 a 2.5 da un valor de 80 voltios. Y para intervalo de mayor a 25 milisegundos da un valor de 0, vuelve a tomar 0. En ese sentido, pasamos con respecto a la primera condición, T menor que 0. En ese caso, la fuente de tensión es 0 voltios un corto. Eso significa que esto está conectado a un circuito que no tiene fuente, es decir, no está cargado. Por lo tanto, la corriente del inductor inicial es 0. Es lo que me indica, no es 0. Para T de 0 a 2.5 milisegundos, en este caso, el inductor toma 80, la fuente de tensión toma 80 voltios. Por lo tanto, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, en este caso, como el inductor está conectado a un circuito con fuente, la corriente es la suma de dos corrientes, la permanente y estable. El permanente es la corriente Norton y el estable es la función exponencial. Permanente y transitorio. Transitorio, la función exponencial, cuyo factor es la diferencia de corriente inicial más la corriente Norton. Acá la corriente inicial es cero, por lo tanto, en este caso, lo voy a dejar así. Donde tau es la inductancia entre la resistencia Thevenin entre sus terminales. Entonces, determinando el equivalente Norton entre estos dos puntos o entre los terminales del inductor es la siguiente. La resistencia Thevenin es simple, acá es 20 ohmios. Y la tensión Thevenin también es simple en ese caso. Circuito abierto es 80 voltios. Por lo tanto, la corriente Norton es recíproca al resistor multiplicado por su voltaje 4 amperios. Entonces, acá determinamos la inductancia, es 40 mili de la resistencia de 20 ohmios. Lo que me importa es el negativo recíproco de tau. En este caso, ¿cómo sería? 40 mili entre 20. Almacenamos en T el negativo del recíproco de tau menos 500. Entonces, la corriente del inductor es, en este caso, la corriente Norton 4 más, no, menos la corriente Norton, la función exponencial menos 500 en qué unidades amperios. Y la tensión del inductor es negativo de la resistencia Thevenin por la corriente del inductor en su estado transitorio. Sería menos 20
por menos 4 la función exponencial, positivo 80 la función exponencial menos 500t. ¿En qué unidad es? En voltios. Hallo la tensión porque me pide graficar para todo t, ¿no? La tensión. Entonces pasamos al último intervalo para t mayor a 2.5 a 2,5. ¿En qué unidad es? Milisegundos. Acá 2, milisegundos equivale a 25 por 10 a la menos 4. En este caso, la fuente de tensión vuelve a ser cero, es decir, un cortocircuito. Bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. En este caso, como el inductor está conectado a un resistor, se descarga y tiene la siguiente fórmula. Su corriente inicial y sub 1 por la función exponencial menos el recíproco de tau. Por acá hay un detalle. En este caso, el inductor, o bueno, el proceso comienza en 2,5, por lo tanto, la corriente acá hay un desplazamiento de 2,5. O T sub 1 la voy a colocar. Hay un desplazamiento, ya que se empieza. Entonces, la corriente inicial con el que empieza el inductor es a partir de 2,5 segundos. En este caso, tau es la inductancia entre la resistencia de sus terminales del inductor. La inductancia acá es 40 mili y la resistencia 20. Bueno, acá creo que ya lo hallé. El negativo recíproco de tau sale menos 500. Entonces acá la corriente inicial con el que empieza el inductor es reemplazando acá en el instante. Como es una función continua el inductor, voy a reemplazar. Haga 4 menos 4 a la menos 500 de sub 1 en el instante 1. ¿Qué valor me da? Pues acá sería 2,5 mili. Voy a almacenar en T sub 1. Entonces, 4 menos 4 la función exponencial menos 500 por T sub 1. Bueno, acá es suficiente con dos decimales. 2,85. ¿Qué unidades amperios? Entonces, esa es la corriente inicial o la corriente en el instante 2,5 con el que empieza el inductor. Por lo tanto, su fórmula es 2,85. La función exponencial menos 500 por t menos t sub 1, que es 25 por 10 a la menos 4 en qué unidades amperios. En este caso, la tensión del inductor es en negativo la resistencia Thevenin, o en la resistencia por la corriente del inductor. Acá sería el negativo de R menos 20 por este valor. A ver, menos 20 por 2 por 2,85. Bien, el otro es el exacto y el otro es el aproximado. Voy a poner el exacto, menos 57,08. ¿Qué unidad es? La función exponencial menos 500 por t menos 25 por 10 a la menos 4. Esto está en voltios. Y como decía acá, esto está en amperios, ¿no? Entonces, vamos a lo que me pide. Cuenta la corriente en el instante de 5 milisegundos. ¿En qué intervalo sería? En el tercer intervalo, porque ahí es mayor que 2,5. Entonces,
la corriente en ese intervalo es la pregunta en un tiempo de 5 milisegundos. ¿Cuál es el valor de esta corriente I sub 0? Que es la corriente del inductor. Bueno, simplemente reemplazo, a ver, voy a colocar, a ver, en T sub 2. 5 mili almacén en T sub 2. Acá sería 2,85 por la función exponencial a la menos 500 por T sub 2, que le puse el valor menos 25 por 10 a la menos 4. Aproximadamente, a ver, en tres decimales, ya que es menor que la unidad. 0,817. ¿Qué unidades amperios? Para la pregunta B, grafique la tensión del inductor. Hace la pregunta C. Bueno, de abajo para arriba, ¿no? O lo más simple primero. Bueno, ya calculamos V sub 0, aunque tiene intervalos, ¿no? Por ejemplo, acá V sub 0 tiene intervalos. No, para T menor que 0 acá es también es 0 voltios. Antes para T, como no está cargado el inductor, también su es 0 para T menor que 0. En intervalo de 0 a 2,5 toma de 80 la menos 500 T. En intervalo de 0 a 2,5 milisegundos y mayor a 2,5 milisegundos, toma la siguiente fórmula. Es decir, es una función definida o es una función por partes. Voy a pegarlo. Para no volverlo a escribir. Entonces, eso sería. Obviamente estas funciones generalmente no son continuas. Si quisiéramos graficar sería de la siguiente manera. Esto necesito dos datos y esto también dos datos. En el instante 0 es 80. Acá le voy a colocar con negro. Y en el otro intervalo es de 2,5 milisegundos. ¿Cuándo es el valor? Acá de forma rápida nomás. 80 la función exponencial menos 500. 2,5 mili. Ahora ya tengo que multiplicar acá. 22,92 voltios. Y en el tercera función para el tercer intervalo, la tensión en 2,5 mili, ¿cuánto es? Creo que si lo determiné en este caso, no. Pero ya tengo el esquema, acá sería. No tengo, en este caso tengo acá similar. Menos 57,08. Acá es 2,5 mili. Ah, no, pues obvio, acá 2,5 mili es 0 menos 57,08. Y cuando tiene el infinito, obviamente es 0, ¿no? Entonces, bajo esa gráfica,
Vamos a, bajo estos datos vamos a graficar la función u sub 0. Entonces, a ver, acá es negativo. Hay dos intervalos. Entonces acá se estabiliza a 22,9. En el instante 0, 22,9 y 57 menos 57,08, ¿no? Entonces acá es la tensión del inductor en función del tiempo. Esto va a estar en milisegundos. Entonces acá va a ser 2,5. En el instante 0 es 80. Acá es 22,92. Y acá menos 57,08 voltios. Entonces, para t menor que 0 tenía una tensión de 0, ya que el inductor no está ni cargado. Entonces, o estaba conectado a un circuito sin fuente simplemente. Para el intervalo de 0 a 2,5, en el instante 0 toma un valor de 80. Y en el instante 2,5 toma el valor de 22,92 voltios. En ese caso significa que estaba descendiendo. Entonces, en ese instante cambia, para 2,5 cambia el valor de menos 57 y luego aumenta exponencialmente hasta estabilizarse en 0. Eso sería su gráfica. Bien, corroboramos con el solucionario. La 7,82. Entonces, esto sería con respecto a la pregunta C. Ahora vamos con respecto a la pregunta A y luego pasamos al último con la pregunta B. En este caso me indica V. Sería de la siguiente manera: de 0 a 2,5 me coincide, y mayor a 2,5 también acá. Correcto. Entonces vamos para su gráfica y vemos que efectivamente acá hay un línea. Está bien acá. Esto está o es sub 0 en función del tiempo. Acá hay un intervalo donde se cambian 2,5 milisegundos. De 0,2 desciende. Y si comparamos con mi gráfica coincide. Y de menos 57 aumenta exponencialmente. Bien,